Bienvenidos una vez más a mi canal, donde el chisme, las telenovelas turcas y el amor verdadero se dan la mano. Espero que estén súper bien, con una taza de té a mano y listos para sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque a mí también me apasiona. Hoy vamos a hablar de una pareja que encendió la pantalla, que nos hizo soñar, que nos tuvo al borde del asiento y que hasta el día de hoy, sigue generando un sinfín de preguntas. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Fue su amor real? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Hay algo más detrás de las cámaras que no sabemos? Agárrense fuerte porque hoy vamos a desentrañar todos los misterios. Analizaremos cada mirada, cada gesto, cada declaración, cada encuentro y desencuentro para intentar llegar a una conclusión. Una conclusión que, les aseguro, los va a sorprender. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favorcito súper importante. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de estos análisis en profundidad, y si quieren seguir descubriendo los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así podrán ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can y Demet. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Dos actores carismáticos, talentosos y, por supuesto, increíblemente atractivos. Su química en la pantalla fue innegable. En Erkencikus, pájaro soñador, Sanem y Can se convirtieron en sinónimo de amor, pasión y aventura. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, sus besos robados. Todo parecía indicar que el amor había traspasado la pantalla. Pero, ¿realmente fue así? La pregunta del millón. Y para responderla, tenemos que analizar cuidadosamente todos los elementos que rodearon su relación. Desde el principio, la prensa turca y los fans de todo el mundo se volvieron locos con la idea de que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Los rumores no tardaron en aparecer, alimentados por fotografías robadas, comentarios ambiguos y, sobre todo, por la intensidad de su conexión en la serie. Durante el rodaje de Erkencikus, Can y Demet se mostraron muy unidos. Se les veía reír juntos, bromear, compartir momentos de complicidad. En las entrevistas siempre se elogiaban mutuamente, destacando el talento y la profesionalidad del otro. Can, con su galantería característica, no dejaba de halagar la belleza y el encanto de Demet. Ella, por su parte, se mostraba divertida y relajada en su compañía. Era como si estuvieran en su propio mundo, un oasis de risas y miradas que solo ellos entendían. ¡Ay, el amor, mis amores, qué cosa tan bonita cuando se vive así! Y claro, la química que derrochaban en el set se transmitía a la perfección en la pantalla. Era imposible no enamorarse de Sanem y Can, de su torbellino de emociones y de su lucha por un amor que parecía predestinado. Cada capítulo era una explosión de sentimientos. ¿Quién no suspiró con sus besos bajo la lluvia? ¿Quién no sintió la angustia de sus separaciones? ¡Ay, qué sufrimiento, mis vidas! Las telenovelas turcas saben cómo tocarnos el corazón. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a la pareja, recopilando cada foto, cada vídeo, cada declaración que pudiera confirmar sus sospechas. La etiqueta _Candem se convirtió en tendencia mundial, inundando las redes sociales con mensajes de amor y apoyo. Era un movimiento masivo, una legión de seguidores que soñaban con ver a Can y Demet juntos en la vida real. El poder de las redes sociales, mis amores. Un arma de doble filo, pero que bien utilizada puede hacer maravillas. Se analizaban cada detalle, cada entrevista, cada interacción en las redes sociales. Se interpretaban los silencios, las miradas fugaces, los gestos más insignificantes. Todo era una pista. Un verdadero trabajo de detectives. Los fans de Candem eran unos expertos en descifrar códigos secretos. Y yo los entiendo, mis amores. Cuando uno se enamora de una pareja de la pantalla, se aferra a cualquier esperanza. Pero como en toda historia de amor, o de supuesto amor, también hubo momentos de tensión y controversia. Durante el rodaje de Erkencikus, surgieron rumores de que Can y Demet habían tenido una fuerte discusión. Algunas fuentes incluso afirmaron que habían dejado de hablarse durante un tiempo. Esto, por supuesto, generó gran preocupación entre los fans, que temían que la química en la pantalla se viera afectada.
Ay, Dios mío, qué drama. Una pelea en el set puede arruinarlo todo. Se especuló sobre las razones de la discusión. Algunos decían que era por celos, otros que era por diferencias creativas, otros que era por la presión del trabajo. Los rumores volaban como palomas mensajeras. La prensa turca se frotaba las manos. Tenían el culebrón perfecto. Sin embargo, Can y Demet lograron superar este bache y siguieron adelante con el rodaje de la serie. Aunque nunca confirmaron ni negaron la existencia de la discusión, ambos se mostraron más cautelosos en sus apariciones públicas y en sus interacciones en las redes sociales. Más vale prevenir que lamentar, mis amores. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Pero la llama de la esperanza seguía viva en el corazón de los fans. Después de que Erkenci-Kuş llegara a su fin, Can y Demet siguieron manteniendo el contacto. Se les vio juntos en varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en reuniones privadas. Esto alimentó aún más los rumores de romance y desató la euforia entre los seguidores de la pareja. ¡Ay, el reencuentro! El momento más esperado por los fans. Un pequeño gesto puede desatar la locura. Se les vio cenando en restaurantes, paseando por las calles de Estambul, asistiendo a fiestas de amigos en común. Cada aparición era un acontecimiento. Las redes sociales ardían. Los fans no podían contener su emoción. Están juntos, el amor triunfó, Candem es real, gritaban a los cuatro vientos. Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación. Siempre insistieron en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿podemos creerles? ¿O estaban ocultando algo más? La gran pregunta, mis amores. La duda que nos corroe por dentro. ¿Nos están mintiendo o nos están protegiendo? Aquí es donde entra en juego el factor marketing. No podemos negar que la supuesta relación entre Can y Demet benefició enormemente a Erkenci-Kuş. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, en parte gracias a la química innegable entre los protagonistas y a la expectación generada por su posible romance. La estrategia perfecta, mis amores. Un cebo irresistible para los espectadores. La serie se vendió a más de 50 países, generando millones de dólares en ingresos. Can y Demet se convirtieron en estrellas internacionales, con legiones de fans en todo el mundo. El sueño de cualquier actor, mis amores. La fama y la fortuna al alcance de la mano. Algunos críticos incluso sugieren que la relación entre Can y Demet fue una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para promocionar la serie. Argumentan que la prensa turca, conocida por su sensacionalismo, se encargó de alimentar los rumores y de crear una imagen romántica alrededor de la pareja. La prensa, mis amores. Un arma poderosa que puede construir o destruir carreras. Se habla de contratos millonarios, de acuerdos secretos, de campañas publicitarias cuidadosamente diseñadas. Un verdadero complot. Una telaraña de intereses. El mundo del espectáculo es así, mis amores. Un negocio despiadado donde todo vale. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? ¿Es posible que Can y Demet hayan fingido una relación para beneficiar a la serie? Es una pregunta difícil de responder. No tenemos pruebas concretas que lo confirmen, pero tampoco podemos descartarlo por completo. La duda razonable, mis amores. La incertidumbre que nos persigue. No podemos afirmar ni negar nada con certeza. Lo que sí sabemos es que Can y Demet son actores muy profesionales y que saben cómo manejar su imagen pública. Ambos son conscientes del poder de las redes sociales y de la importancia de mantener una buena relación con la prensa. Es posible que hayan aprovechado la situación para promocionar Erkenci-Kuş, pero eso no significa necesariamente que su relación fuera completamente falsa. La ambigüedad, mis amores. El terreno pantanoso donde nos movemos. Quizás la verdad esté a medio camino. En mi opinión, la verdad se encuentra en un punto intermedio. Creo que sí hubo una conexión real entre Can y Demet, una atracción mutua que se intensificó durante el rodaje de la serie. Pero también creo que ambos fueron conscientes de que su supuesta relación beneficiaba a Erkenci-Kuş y que supieron aprovecharlo al máximo. El equilibrio perfecto, mis amores. Un poco de amor, un poco de marketing y boila. El éxito asegurado.
Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que realmente sucedió entre Khan y Demet. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su química en la pantalla fue innegable y que nos hicieron soñar con un amor de telenovela. El legado de Candem, mis amores. Un recuerdo imborrable en nuestros corazones. Un amor de ficción que trascendió la pantalla. Y ahora, después de analizar todos los elementos que rodean la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, ¿cuál es mi conclusión? Creo que sí hubo amor, al menos en algún momento. Una chispa que encendió la pantalla y que nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Pero también creo que la presión mediática, la fama y las exigencias de la industria del entretenimiento jugaron un papel importante en el desarrollo de su relación. La cruda realidad, mis amores. La fama tiene un precio muy alto. El amor a veces no es suficiente. Es posible que Can y Demet hayan intentado tener una relación real, pero que las circunstancias no lo permitieron. O quizás simplemente decidieron que era mejor seguir siendo amigos y compañeros de trabajo. Sea cual sea la verdad, lo importante es que nos regalaron momentos inolvidables y que nos hicieron soñar con un amor de telenovela. El poder de la ilusión, mis amores. Soñar no cuesta nada. Y las telenovelas turcas nos ayudan a escapar de la realidad. Además hay que considerar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó y Can ha estado en otras relaciones. Esto nos lleva a pensar que si bien hubo algo especial entre ellos, no era un amor destinado a durar. La vida sigue, mis amores, y cada uno debe buscar su felicidad donde la encuentre. Y seamos honestos, la industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para romances fugaces y relaciones que se desvanecen con la misma rapidez con la que nacen. La presión, los viajes constantes, la falta de tiempo, todo conspira en contra de una relación duradera. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que es un tema que genera mucha controversia, pero espero haberles dado una perspectiva diferente y haberles ayudado a formar su propia opinión. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet estuvieron realmente enamorados? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No sean tímidas, mis amores. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre telenovelas turcas y el mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. No se crean todo lo que ven en internet. Sean felices, mis amores. Y hasta la próxima.